Buenas tardes, damos gracias a Dios por la bendición de poder contactarnos nuevamente por medio de estos tecnología, ¿verdad? El tiempo final que Dios ha preparado y que nos permite, aunque estemos lejos, acercarnos y estudiar un poquito más acerca de la palabra. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la fe y basados en la definición de fe que conocemos de memoria, ¿verdad? Que habla de la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción que no se ve. Si me acompaña, vamos a leer en Romanos 11:1. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y mire, hablábamos la semana pasada, estoy haciendo un pequeño resumen para poder entender, no es que sea la segunda parte del mensaje, sino que profundizar un poquito más en ello. El apóstol predicó en el retiro acerca de este tema y cuando él lo mencionaba, a mí se me abrieron los ojos de alguna manera y no cabe duda que la revelación viene desde la cabeza, ¿verdad? Y baja por las barbas y hasta el borde de la vestidura. Al tratar de entender, yo así lo veía y eso es lo que quiero trasladarle, le trasladaba la semana pasada, que la fe es en etapas. Y por ejemplo, este verso lo menciona como en 2 etapas. La primera es la certeza de las cosas que se esperan, que no han llegado aún, que pues recibimos una promesa, una palabra de Dios y no se mira nada, no han llegado, no están cerca, pero tenemos la certeza que las vamos a recibir. Y la segunda etapa podría ser la convicción de las cosas que no se ven, lo que nos da a entender que ya están ahí, que ya las recibimos, pero necesitamos convicción para que podamos palparlas. Y mire, solo para entender un poquito más, quiero que vayamos nuevamente a los significados de cada una de ellas. Certeza es la palabra griega 5287 que es hypostasis, que significa asegurar, certeza, confianza, sustancia, seguridad, fundamento, comienzo. Y tiene más definiciones que vamos a leer acá, que es sentarse bajo como un soporte, aquello que se mantiene en pie o que es puesto debajo. Puede que de aquí denote un título, como dando una garantía o realidad. De ahí significa la cualidad de la confianza que lleva a uno a mantenerse bajo, soportar o llevar cualquier cosa a cabo. Entonces, con todas estas definiciones hablábamos la semana pasada y la certeza es como cuando, perdone la comparación, como cuando a usted le da un cheque. Ya lo tiene en su mano, pero no lo ha podido cambiar. Y no sabe si va a tener fondos, digámoslo así, pero tiene la garantía de que si no tiene fondos usted puede llegar y pelearlo y entrar a juicio y hasta que se lo paguen. Tiene una garantía en su mano. Eso es la certeza. La garantía de la palabra de Dios. La garantía de que el que prometió es fiel para cumplirlo. Y la semana pasada hablamos de esta primera etapa de fe, digámoslo así, definámoslo así. Y pusimos el ejemplo de Sara. Perdone que se lo ponga nuevamente, pero igual que la revelación, digámoslo así, de este verso de Hebreos 11:1, cuando yo entendí esta revelación también de Sara con este pasaje que vamos a leer, me cambiaba de alguna manera la forma de ver la fe. Porque yo le decía al Señor hace muchos años que cuando entendí el verso que dice, sin fe es imposible agradar a Dios, yo le decía, Señor, trabaja mi fe. Y es algo que le he pedido y el Señor ha ido trabajando en mi vida y pues de alguna manera sentía como una carga. Porque sabía que sin fe era imposible agradarlo y sabía que en situaciones de mi vida, pues por más que yo quisiera hacer fe, digámoslo así, no tenía esa fe, no tenía esa porción. En algunas otras sí, y Dios me daba la victoria y veía el proceso. Pero en algunas circunstancias de la vida nos pasa que nos enfrentamos a situaciones como muy complicadas de alguna manera o muy inalcanzables, digamos, como algo imposible. Y entonces la fe se puede ir debilitando. Y acompáñeme al ejemplo de Sara para tratar de entender. Hebreos 11:11 dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Y la Biblia de las Américas dice en esta segunda parte, pues consideró fiel al que lo había prometido. Entonces, mire, Sara había recibido la certeza, digamos, el certificado, como poníamos el ejemplo del cheque, ¿verdad? Al recibir la promesa de Dios. No la creyó al principio. Y imagínense si al principio, cuando se la dieron, le costó recibirla, porque dice que se rió, que se sonrió. Pasaron 50, 60, yo no sé cuántos años, pero digamos un número, por decir una cantidad, pasaron 50 años y la promesa no llegó.
¿cómo estaría su fe versus el principio? Y ahí es donde muchas veces se pierde la fe, se pierde la esperanza y muchos se rinden a la promesa que habían recibido. Pero si nos tomamos en el concepto que hemos visto acá de la certeza, la garantía de que el que prometió es fiel para cumplir, como hizo Sara, eso va a hacer que, como en el caso de Sara, ese vientre estéril, ese vientre muerto por muchos años de su vida, por la mayoría de tiempo de su vida sin producir fruto, esa garantía va a hacer que ese vientre vuelva a vivir. No por la fe de Sara, porque mire, yo me imagino ponernos en el lugar de Sara. Nosotros que somos mujeres podemos entender eso. Sabemos que hay cierta edad en la que la mujer es fértil y si en todo ese proceso, en todo ese periodo, no logró concebir un hijo, mucho menos lo va a hacer en la edad en la edad donde se acabó el tiempo de fertilidad. Imagínense a eso sumado la burla de los vecinos. Si ella alguna vez, creyendo la promesa, llegó y se la compartió a alguien, no faltó quien llegara y le dijera, mira, ¿y tu promesa qué pasó? Y no que ibas a estar chineando, yo no te veo chineando. Imagínense todos esos dardos llegando a la cabeza de Sara, ver su naturaleza, empezar con una fe muy poca y tratar de madurar esa fe hasta el momento en que ella dice, ok, perdóneme, lo vamos a poner así. Yo sé que no fue así, ¿verdad? Porque todavía no estaba escrito el libro de Hebreos. Pero imagínense que lo trasladamos a esta época y ese desánimo, ese desaliento, ese ya no poder seguir creyendo, llegar a la vida de Sara, a la Sara moderna, y viene y dice, ok, me voy a tomar el principio de Hebreos 11:1 y voy a decir la certeza de lo que se espera. Yo tengo la certeza, tengo el certificado en mi mano, tengo la garantía, tengo la palabra de Dios que es mi garantía, mi aval, porque Él es fiel y Él va a cumplir. Contra todo mi pronóstico, contra toda la naturaleza humana, contra toda la lógica que pueda suceder, Él va a cumplir. Así que decido agarrarme en mi mano, en mi corazón, en mi mente esa garantía. Y entonces la promesa de Sara se cumplió. Y su vientre muerto, estéril, inútil, perdóneme la palabra, se volvió vivo y dio a luz. Entonces esa parte de la certeza nos lleva a trabajar en fe y a empezar a caminar en la primera etapa de la fe, cuando la esperanza ya no nos da, cuando las fuerzas ya no nos da, cuando nos dan ganas de decir, de plano me equivoqué, de plano oí mal, de plano no era para mí, y poder retomar esa promesa, porque aparte de eso, miren, estamos viendo un año de recuperación y nos quedan, ¿qué? Octubre, noviembre, diciembre, 3 meses para recuperar lo que se había perdido. Y si de las cosas que habías perdido fue la fe en la promesa que Dios te dio, la esperanza de recibir aquello que has anhelado por mucho tiempo, hoy el Señor te dice por medio de su palabra, estamos en el año de la recuperación. Recupera esa fe que perdiste. Pon tu certeza, tu convicción en la garantía de que fiel soy yo para cumplir. En la seguridad de que no importa tu entorno, de que no importa la naturaleza, si yo dije, lo voy a cumplir. Y podamos en este tiempo que queda, el Señor acelera el proceso para poder recibir aquello que hemos esperado por años. Y mire, y la segunda parte de la definición de Hebreos 11:1 es convicción de lo que no se ve. Esa palabra convicción es elenjos y es una prueba, convicción, convencimiento, certeza, verificación, evidencia para. Entonces, mire, la convicción de lo que no se ve, la semana pasada la definíamos y también basados en este verso que vamos a leer ahorita de Hebreos 11:1, pero en la Reina Valera, que dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ve. Entonces yo atando esas dos definiciones, entendía esas 12 versiones, y la definición que leímos, entendía que mi convicción va a ser la demostración de que las cosas que están enfrente mías se materialicen. La cosa que mis ojos no logran percibir, mis sentidos no logran ver, tal vez mi promesa ya llegó y está enfrente y está a punto de cumplirse, pero va a ser eso, que mis ojos sean abiertos y mis sentidos puedan percibir que yo voy a recibir lo que el Señor me prometió. Que no importa si todo es contrario, que no importa si el tiempo se me pasó, que no importa si incluso fallé dudando, fallé creyendo que no lo iba a recibir, no importa. Si el Señor dijo, y yo tengo la convicción, decido ahora tomar esa convicción en mi vida, el Señor va a hacer que como Agar en su momento, ¿verdad? Ya tenía el agua enfrente y sus ojos fueron abiertos. Como el siervo de Eliseo, que no veía a todos los que estaban a favor de él y estaba solo viendo a los que están en contra, y Eliseo ora para que sus ojos sean abiertos y se abre y ve lo que estaba enfrente. Entonces, con esa convicción yo puedo recibir, se me va a demostrar lo que ya está delante de mí.
Muchas de tus promesas tal vez ya están delante de ti, pero te falta la convicción. Y el Señor en este tiempo de recuperación nos está permitiendo entrar a esa faceta para que nos podamos decir, estoy convencido. Y ese es el título que yo me atreví a ponerle al mensaje, plenamente convencidos, porque vamos a ver que nuestra vida se trata mucho de la convicción que tengamos. Mire, acompáñeme a esta versión, es la versión amplificada, también lo leímos la semana pasada. Dice, ahora la fe es la garantía de la afirmación, el título de propiedad de las cosas, lo que esperamos, siendo la prueba de las cosas que no vemos y la convicción de su realidad. La fe percibe como un hecho real lo que no es revelado por los sentidos. Entonces, mire, esa certeza y esa convicción van a hacer que lo que no puedes ver, lo que no puedes percibir, lo que no puedes sentir, sea revelado a ti. Y eso nos lleva a una faceta muy importante. Mire, dice la palabra, acompáñeme a esta Romanos 1:17. Esta es la versión Código Real, Nuevo Testamento textual hebraico. Y se lo puse con toda la definición de esta versión porque entiendo yo aquí que se trata de textualmente como está escrito en el hebreo. Y esa es la versión que dice, porque en la proclamación de esta promesa de redención, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Y vamos a desglosar un poquito este verso para ver varios aspectos acá. Pero aquí le resalté la última parte. El justo por su fe vivirá. Y para empezar, nuestra vida, o sea, nosotros como rescatados de Dios, como apartados, como llamados a este nuevo pacto, una de las bendiciones que se nos da es que el Señor nos llama justos. Y dice la palabra, mas el justo por su fe vivirá. Pero si regresamos, o sea, significa que nuestro caminar tiene que ser por fe y para fe. En un caminar de estar convencidos y de tener la certeza en la mano de las cosas que no vemos, pero que Dios ya prometió. De que el tiempo puede ser adverso, lo que estamos viviendo ahorita, difícil, contrario, pero el Señor ha prometido un futuro y una buena esperanza para nosotros. Entonces, con esa certeza, no importa qué prueba estemos atravesando, el Señor nos va a dar la victoria. El Señor nos va a dar la demostración de las cosas que no vemos, de ese buen futuro que tal vez ahorita no parece, pero que el Señor puede abrir nuestros ojos para que nos demos cuenta y podamos ver más allá. Y como hemos hablado en otras oportunidades, mire, este tiempo es un tiempo de mucha pérdida, de mucho sufrimiento, de mucho dolor, pero de muchas bendiciones para nuestra vida. Si el Señor nos permite abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento, vamos a entender esas bendiciones que vamos a ver, palpar esas bendiciones que están frente a nuestros ojos y que no hemos podido ver. Pero mire, regresemos al verso, aquí dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y yo lo que entiendo aquí es que si yo le digo a usted, hermano, mire, usted es un justo, tal vez usted pudiera pensar y decir, esa hermana tiene fe porque yo de justo sí, no me conoce, no sabe, ¿no? Y yo qué sé yo, ¿verdad? Pero el Señor es el que ve y llama a las cosas que no son como si fueran. Y por eso habla de fe y de convicción. El justo por su fe vivirá. Vamos a poder ser considerados nosotros mismos justos. Nosotros vamos a poder decirnos, Señor, yo no soy justo. Hay cosas que quisiera hacer, como el mismo apóstol Pablo decía, ¿verdad? Lo que quiero hacer no hago. Y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Pero yo me tomo en esta palabra por fe, en que tú ya me ves justificada, en que la sangre preciosa de tu Hijo ya pagó para que yo pueda tomar y portar ese título de justo. Y en base a eso, no solo recibir las muchas bendiciones que hay para los justos, como se nos ha estado predicando, ¿verdad? Muchas son las aflicciones del justo y de todas ellas la librará Jehová. Mire, es una bendición, una promesa que podemos empezar a declarársela al Señor y empezar a hacer la vida en este momento. Señor, hay aflicción en el mundo, pero de todas ellas tú me vas a librar porque tú me justificaste por la sangre de tu Hijo. Y entonces empezamos aquí el proceso de la convicción de decir, bueno, Señor, yo estoy convencida de que puedo portar el título de justa, de que puedo ser llamada o apartada o considerada por ti, que al final no es que no nos interese, pero a mí me interesa más que Dios me vea como justo, a que cualquiera de aquí pues le diga, esta hermana sí está lejos de ser justa. Si el Señor me ve así y me llama así, aunque me digan lo que me digan. Yo sé que es un proceso y que el Señor va perfeccionándonos, pero a eso vamos, ¿verdad? Pero entonces, volviendo al verso, el justo por su fe vivirá. Entonces la fe, hermanos, es trascendental para nuestra vida. Es algo que necesitamos estar
convencidos de que así es, de que necesitamos caminar en fe. Y mire, en base a ese verso de la definición de fe, las 2 etapas de fe que ya vimos, y el justo que tiene que vivir por fe, busqué en la palabra algunos, no tengo todos acá porque no creo que dé tiempo, pero algunos de los versos que dice que estoy convencido o que habla de convencimiento para entender que como justos que tenemos que vivir por fe, tenemos que tener ese convencimiento, esa seguridad, esa certeza, esa fe de lo que dice ahí para que sea vida en nosotros. Acompáñenme, este verso es un poquito largo, lo vamos a leer todo y luego vamos a desglosarlo un poquito. Romanos 4 del 17 al 25 dice, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. Mire, aquí le está hablando a Abraham, pero me llama la atención y por eso lo dejé en mayúsculas. Como está escrito, te he hecho ya padre de muchas naciones. No dice, te voy a hacer padre de muchas naciones. Ya lo hice. Ya está. Ya desde el momento en que yo te lo dije, la promesa estaba frente a ti. Solo necesitabas el proceso de fe, de la certeza y la convicción para que llegara y se hiciera vida, pero ya estaba determinado por mí y lo que yo digo se cumple porque se cumple. Entonces, delante de aquel en quien creyó, es decir, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Mire, aquí está el verso que hablábamos, ¿verdad? Dios, si Dios te dice, justo, como se lo dijo a Job en su proceso, mi justo Lot, y cuando vemos el desarrollo del capítulo de Job 1 a Job 42, le faltaba muchísimo para que pudiera tener el título de justo. Sin embargo, Dios desde el principio lo llama mi justo Lot, porque Él ve las cosas como en el producto final terminado. Él ya vio cómo vas a terminar, cómo voy a terminar yo, a qué estatura voy a llegar, aunque nos falte muchísimo ahorita. Y ama las cosas que son como si hicieran. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dándole la gloria a Dios, y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. No solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quien será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mire, aquí vamos a sacar ahorita un montón de enseñanza, pero dice que Abraham se fortaleció en esperanza contra esperanza. Dice que a pesar de que vio su cuerpo casi como muerto, y no solo él era como contrario a la promesa de Dios, sino que su esposa dice que era estéril. Y veía a su esposa, la veía a él, veía su cuerpo, veía que avanzaba el tiempo. Y él decidió no poner su mirada en eso, sino creer en quien creyó, que llama las cosas que son, como que si existieran. Dijo, bueno, no me importa, como hizo Sara más o menos. No me importa si esto parece contrario. No me importa si todo lo que me digan está diciendo, mira, mejor rendite, mejor adoptá, mejor mira otro Ismael. No, mira, ahí vamos a ver cómo hacemos para echarle la manita a Dios. No, él dice aquí que sin debilitarse en fe, dice, no titubeó con incredulidad. Entonces, mire, aquí hay algunas tips que podemos ver para nuestra vida. Y la primera es no creer contra toda esperanza. No permitir que titubeemos, que dudemos, que haya duda en nuestro corazón, que no se debilite nuestra fe. Mire, Dios nos conoce y ve lo más profundo de nuestro corazón. No podemos engañarlo a Él haciendo alardes de fe o tratando de decir si creo, si hay duda. ¿Se acuerda el padre de aquel niño endemoniado que le dijo, Señor, yo creo, pero ayúdame en incredulidad? Sabía que había incredulidad. Pero aquí dice que él no titubeó, que no se debilitó en la fe. Y no se debilitó se mantuvo, dice, se fortaleció en fe dándole la gloria a Dios. Entonces, cuando tu fe empiece a menguar, en lugar de estarte cuestionando, Señor, ¿será que va a venir? Señor, ¿será que me equivoqué? Señor, ¿será que todavía hay esperanza?
de la gloria a Dios. Y como hizo Abraham, aquel que es poderoso para levantar de los muertos, aquel que tiene poder incluso para hacer que lo que estaba muerto vuelva a la vida, aquel que resucitó de los muertos a Lázaro, y empezar a darle la gloria a Dios por cuanto a lo que él había hecho, lo puedes hacer tú. En ese momento de darle la gloria a Dios, recordarle, bueno, si me libraste de la situación pasada, si hiciste un imposible, si abriste caminos donde no habían, si permitiste que mi situación cambiara en aquel momento, lo puedes volver a hacer. Eso es fortalecerte, dándole la gloria a Dios. Y volvemos al verso base. Estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Entonces aquí viene el primero de los plenamente convencidos que debemos de aplicar a nuestra vida para que como justos vivamos en fe. Y es como la base. Estar plenamente convencidos de que el que prometió cumple, como hizo Sara. No importa lo que pase, no importa qué sea, no importa si se me acaba el tiempo, no importa, el que prometió cumple. Y dice también aquí, esto no lo dijo solo por él. Dice que su fe le fue contada por justicia, pero no lo dijo solo por él, sino para todos los que como él creamos que él es poderoso para levantar de los muertos, así como resucitó a Jesús. Entonces, mire, aquí también podemos tomarnos nosotros de esta bendita palabra, de esta bendita promesa, para que se nos cuente a nosotros por justicia. Que cuando estemos batallando con esas dudas, con ese titubeo, y decidamos tomar las actitudes de Abraham, que las vamos a repasar ahorita, de no debilitar nuestra fe, de no titubear con incredulidad, de fortalecernos nosotros mismos, dándole la gloria a Dios, y estar plenamente convencidos. Esas actitudes que van a ser como las herramientas para batallar en nuestro caminar, en lo que recibimos las promesas, esas van a hacer que ese proceso nos sea contado como justicia, como lo hizo con Abraham, nos sea contado como justicia a nosotros también. Y acompáñeme al verso 21, donde dice, y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Entonces, mire, esta última parte debe ser nuestra, nuestro lema, no me gustaría decir nuestro lema, nuestra garantía, nuestra recordatorio a nuestra alma, ¿verdad? Cuando empiece la duda, cuando empiece a ver todo contrario, cuando quiera venir desesperanza a su vida, poderoso es Dios para cumplir lo que prometió. No importa si tienes 90 años y Él te prometió un hijo, como lo hizo con Sara. No importa si prometió restaurarte a tu familia y al contrario, cada vez se pierden más, se separan, se dividen. No importa. Poderoso es Dios para cumplirlo. No creas que se le salió de control. No creas que se quedó sin recursos. No creas que por muchos errores que hayamos cometido en tomar malas decisiones, Dios no tiene el poder para cumplir lo que prometió. Lo tiene. Mire, digámoslo así, Dios le había prometido descendencia a Abraham por medio de Sara. Y él vino y se adelantó con Agar. ¿Será que Dios era un impedimento para él? Tal vez en la mente Abraham dijo, híjole, o Sara, ya lo arruiné, la promesa era para mí y se la pasé a Agar. Pero poderoso es Dios para cumplir. Y cuando Sara tomó esa convicción otra vez y dijo, Señor, yo no voy a apoyar mi fe en mí, sino en ti, que eres poderoso para cumplir lo que prometiste. El vientre se abrió y concibió. Entonces, no importa los errores que podamos haber cometido, poderoso es Dios para cumplir lo que prometió. Así que volvamos a tomar ese convencimiento, decirle al Señor, estoy plenamente convencida de que si tú me prometiste tal o cual situación, poderoso eres tú para cumplirlo. No importa qué, poderoso eres tú para cumplirlo. Veamos otro verso. Romanos 8, 38 y 39. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Mire, si usted se pone a analizar, toda la Biblia tiene un propósito. Toda la Biblia dice que es inspirada por Dios y útil para redarguir y para convencer. Y si el Señor nos dejó esta parte de la Escritura, diciéndonos que nada nos podrá separar de su amor, debemos nosotros tomar la primera parte para nosotros y decir, estoy plenamente convencida de que nada podrá separarme de tu amor. Si el Señor lo dejó, es porque el enemigo sabe
que puede llegar a la mente y al corazón de los hijos de Dios y lanzarle dardos. Y que cuando esos dardos pegan y se creen en el corazón, pueden llegar a pensar y a creer que Dios ya no los ama. Pongámoslo en un ejemplo práctico. Ahorita, con lo que estamos viviendo, podría ser que alguien le dio COVID. Podría ser que en medio de esa situación se contaminó, se contagió toda su familia. Podría ser que tuvo pérdidas familiares, pérdidas de trabajo, pérdidas económicas, y el enemigo llegue en este momento a dardear su cabeza, como lo hizo con el Señor Jesús, con dardos también, y le diga, ¿y no que eres hijo de Dios, pues? ¿Y no que Dios te quiere? ¿Y no que Dios te iba a levantar y te iba a poner como cabeza y no como cola? ¿Y no que Dios prometió un futuro y una esperanza y mira lo que estás pasando? Te está lloviendo sobre mojado, estás perdiendo, y empiezan los dardos a tratar de hacerte creer que Dios ya no te ama. Y aquí, mire, me llama la atención porque dice, ni la muerte. No importa si la muerte alcanzó algún familiar y te lastimó. No importa si ángeles, principados, potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. No importa si el vecino que te tiene saña desde que te volviste cristiano y tiene cada vez que puede la oportunidad para llegar a señalarte y a acusarte, llega a fastidiarte, no importa. Nada podrá separarte del amor de Dios. Y si el Señor lo dejó escrito, y lo dejó escrito con estoy convencido, es porque es importante que lo recordemos, que lo creamos y que en medio de momentos difíciles y contrarios, ese convencimiento nos permita ver el amor de Dios que está con nosotros en medio del dolor, en medio de la situación, que no se ha alejado, que no se ha apartado, que ahí está, pero que quizá no lo puedas sentir. Necesitas fe y ese convencimiento para decir, Señor, tú me amas. Y con eso, desarraigar, botar, quebrar, desautorizar todo dardo del enemigo que ha llegado a tu mente. Mire, yo he visto hermanos en Cristo que tuvieron su encuentro con el Señor, que se enamoraron con el Señor, que se fueron de cabeza y que tal vez no con el primer problema, sino con una serie de problemas, con una serie de situaciones, dejaron que la duda, dejaron que este dardo específico llegara a sus corazones y dijeran, no, Dios ya no me ama, entonces ¿para qué voy a seguir aquí? ¿Para qué voy a orar si Él ya no quiere nada conmigo? Mejor me voy. Y se fueron al mundo buscando respuesta, buscando solución y les fue peor. Y tal vez están en la condición del hijo pródigo, pero Dios quiera que estén como un hijo pródigo a punto de regresar y no como un hijo pródigo que diga no quiero nada, porque hay muchos hermanos así, hay muchos hijos de Dios así. Y nosotros podemos llegar con ese convencimiento, con esa palabra. Si tú conoces a alguno, que el Señor ponga en tu boca esas palabras, ese mover evangelístico que el Señor está preparando como pues estamos viendo un tiempo final. Y Él dijo que iba a enviar el espíritu de Elías, el espíritu de Juan en este último tiempo, para que hacer que todo collado se bajara y que todo monte se subiera, aplanando, preparando el camino para su venida. Pero esa preparación del camino es también como lo hizo Juan, de una manera de evangelismo, de llegar y hacer que se vuelva, aquel que ya estaba aquí y que se apartó, que se vuelva. Llamarlos por nombre, orar, clamar por ellos, sabiendo que tal vez el dardo fue preciso y exacto al corazón y se dejaron engañar. Y clamarle al Señor por misericordia, pero también entendiendo este verso, tomarlo nosotros fuertemente, decir estoy convencido, Señor. Yo no sé qué situación estás pasando, yo no sé qué sufrimiento estás atravesando, pero sí puedo decirte que puedes estar convencido de que el amor de Dios nunca se ha apartado de ti. Miren, hay una reflexión muy linda, es una anécdota, una reflexión acerca de las huellas. Yo creo que muchos las han oído ya, donde se ven dos pares de huellas en la arena y alguien está meditando en ellas y de repente solo mira un par de huellas y es como el ver su vida. Y cuando ve que solo hay un par de huellas, ve que son momentos muy difíciles en los que atravesó, de sufrimiento, de dolor. Y pues se presenta al Señor Jesús al final de su camino y le dice, Señor, ¿por qué en los momentos de más dificultad me abandonaste? Ahí, en ese momento donde yo pasé esto y esto, solo hay un par de huellas. Y el Señor le contesta, es porque te cargué, es porque te llevaba en mis brazos. Y posiblemente en este momento donde te sientes que estás solo, el Señor está ahí. Y necesitas ese convencimiento de que su amor nunca se ha apartado. Y en el nombre de Jesús, que por medio de esta palabra se te abran los ojos y puedas ver, y puedas sentir, y puedas percibir y palpar el poderoso amor de Dios rodeando tu vida. Y en medio de cualquier sufrimiento te ha guardado, te ha protegido o te ha permitido esas pruebas
Porque la verdad, hermanos, vamos a verlo más adelante en un verso que vamos a leer, el Señor viene pronto. Y Él anhela que estemos a la altura, a la estatura de lo que Él ya dijo de nosotros, como Él ya nos vio. Entonces tal vez solo está subiendo el fuego a la olla para que se cosan más rápido los tamales. Acompáñeme a Filipenses 1:6. Dice, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, mire, por eso nos subieron el fuego algunos tal vez. Porque el Señor espera, como aprendíamos en matemáticas, ¿se acuerda usted, verdad? Que lleguemos del punto A al punto B. Pero tal vez el nivel de velocidad que teníamos era muy lento. Entonces necesita subirnos la velocidad. Necesita tal vez un empujón de atrás para que agarremos más aviada, como decimos, ¿verdad? Y lleguemos antes de que venga el día del Señor. Porque la venida del Señor está cerca, hermano. Mire, yo no le podría decir cuándo ni fecha, pero de que estamos mucho más cerca, estamos mucho más cerca. Y de que nos falta a todos. Si no, ya nos hubiera llevado el Señor, ¿verdad? Pero tomándonos de esto, mire, a veces nos toca o toca batallar con situaciones que uno dice ya las había vencido, ya había logrado avanzar, pero vienen como repeticiones de la situación y uno podría causar desánimo, ¿verdad? Decir, Señor, como decía Pablo, lo que quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Señor, no hay modo que cambie. Señor, no hay modo que me perfeccione. Señor, sigo. Pero debemos de estar, como dice este verso, estar plenamente convencidos de que donde Dios puso el ojo, pone la bala. De que donde el Señor dijo, mi hijo, justo, como Lot, ¿verdad? Como Job, perdone, pero se confunden los nombres. Como Job. Mire, yo me imagino que cuando el Señor dijo, mi justo Lot, mi justo Job, dale con mi justo Job, y empezó su trabajo en él. El diablo dijo, ¿me das permiso para zarandearlo? Ok. Mire, ese proceso de prueba, de zaranda, yo creo que no se compara con el que alguno pueda estar pasando por muy duro que sea. Él lo perdió todo, hasta su salud. Y él dijo, si me mata, en él espero. Él estaba plenamente convencido de que había creído en un Dios poderoso. Él estaba plenamente convencido del amor de Dios porque jamás, dice la palabra, en todo el proceso, jamás le atribuyó despropósitos a Dios. Jamás lo negó. Aunque su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Con eso se acaba tu problema, maldícelo ya. Él no lo hizo. Él se mantuvo convencido de que el que había empezado la buena obra la iba a terminar. Él se mantuvo convencido de que el amor de Dios jamás se había apartado de él. Y al final, no solo ganó la prueba, sino que se le devolvió el doble de lo que había perdido. Y al final es considerado, mire, ya no solo llamado justo por Dios, sino porque llegó a la estatura por su fe, como decía el pasaje que leímos, por su fe le fue contada por justicia. Acompáñeme a Hebreos 11:19. Mire, esta es la Biblia Código Real y dice, plenamente convencido en su mente de que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Y este verso lo hablábamos la semana pasada de Abraham, cuando le piden el sacrificio de su hijo, y él lo da, sin dudar. No, el ángel no permitió que lo sacrificara, pero él estaba plenamente convencido de que si Dios le quitaba la vida, le iba a devolverla, lo iba a resucitar. Imagínense esa fe. Y ese plenamente convencido, le puse esta versión porque aquí dice, plenamente convencido de que poderoso es Dios, pero plenamente convencido en su mente. Y aquí es donde hemos aprendido, se nos ha enseñado que la mayoría de las batallas que atravesamos ocurren en nuestra mente. Ese es el campo de batalla del enemigo, donde está, si no nos cubrimos, y por eso es que también el Señor nos dejó la armadura, ¿verdad? Para que nos coloquemos el yelmo de la salvación, para que los dardos encendidos del enemigo no penetren a nuestra cabeza. Y el apóstol lo ha mencionado y nos ha dicho, ¿verdad? No es culpa nuestra los dardos que llegan a nuestra cabeza, o los pensamientos que llegan. Es culpa nuestra los que dejamos que aniden en ella. Y entonces es donde debemos basándonos en la base de lo que estamos estudiando de la fe y en el convencimiento. Nuestra fe, nuestro pleno convencimiento empieza en la mente, en no dejar que esos dardos trabajen en la mente. Y cuando hablamos de la mente, algunas versiones lo traducen mente, otras corazón, pero entendemos como en nuestra definición en español, tal vez entendemos como dos entidades separadas. La mente la vemos aquí en los pensamientos y el corazón aquí en los sentimientos. Así lo entiendo yo y lo vamos a desglosar así para entender un poquito más. Y cuando habla del convencimiento,
en los pensamientos, en la mente. Necesitamos renovar nuestra mente constantemente. Necesitamos cambiar la manera de pensar que aprendimos en los 15 años que llevamos de vida y 15 del Evangelio, ¿verdad? O la edad que usted tenga. Necesitamos reentrenar nuestra mente, transformar, cambiar nuestra manera de pensar. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Por medio de la palabra de Dios. Mire, usted pudo haber vivido 20 años, digámoslo así, de su vida sin la palabra de Dios. Enseñado en un colegio, enseñado por sus papás, enseñado por una sociedad, enseñado por principios matemáticos, científicos, naturales, que las cosas caminaban así. Y cuando usted llega al Evangelio, las cosas caminan de manera diferente y Dios realiza milagros, prodigios, maravillas que van en contra de la física, de la naturaleza, de la matemática. Y ahí es donde tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar, en que tal vez, si Dios prometió algo, y tal vez todo lo que vemos enfrente es contrario, no importa. Si Dios prometió, poderoso es para hacer que cambie la situación, que cambie el pronóstico incluso de lo que se iba a dar. Y le voy a poner un ejemplo así sencillo, pequeñito, pero donde yo vi la mano de Dios ahorita, recientemente, fiel. Cuando empezó todo el proceso de vacunación, hace unos cuantos meses, no fue hace mucho, tal vez en, abril, lo que decía y como lo habían planeado y planificado era que pues nos iba a tocar la vacuna dentro de más jóvenes, pues de último. Y yo no sé por qué, no es que sea entre los más jóvenes, pero sí, por fe. Me tocaba hasta, no tenía esperanza. Y mis hijos menos, y mis chiquitos más pequeños peor. Entonces yo me acuerdo que pues la gente empezó a ver qué hacía para irse de viaje y ponerse la vacuna y todo. Y nosotros lo que hicimos fue orar y pedirle al Señor que se diera en el momento oportuno. Y mire, llegó la vacuna para mi esposo, llegó la vacuna para mí y mis hijos grandes estaban desesperados porque les habían dicho que no había esperanza. Eran pues de 18 años para arriba, ¿verdad? Entonces me decían, mamá, ya no aguantamos el encierro, ya no aguantamos la situación y no se ve la situación de las vacunas, ¿qué podemos hacer? Pues no había posibilidades de planear un viaje para ir afuera a ponérselas y oramos. Y le dijimos, oremos. Dios es poderoso para cambiar ese plan del hombre, esa situación. Lo pusimos en oración y mire, pero fue inmediata la respuesta de Dios cuando de repente se abrió la vacunación para los estudiantes y en cuestión de tal vez una semana, 2 semanas habían pasado y estaban vacunados. Me quedan mis chiquitos. Y empezamos a ir con mi esposo, pues ir afuera, ya solo son 2, dijimos a ver qué hacemos porque no había esperanza para ellos. De repente en cuestión de un tiempo dijeron sí, pero para el otro año. Yo me acuerdo que pues empezaron aquellos también con esa inquietud, ahora dijimos oremos, pidámosle a Dios. Y mire, de un momento a otro se abrió y se vacunaron. Pero cuando uno empieza a entender que Dios tiene planes perfectos y se relaja en el convencimiento de que Dios está en el asunto y se lo pone en las manos a Dios, Dios trae la solución, Dios cambia los tiempos, Dios cambia lo que estaba tal vez incluso dictaminado para tu vida. Mire, eso es un ejemplo sencillo, pero diagnósticos médicos, yo lo viví con mi esposo y hemos visto el testimonio de hermanos que les han dicho, ¿sabe qué? No tiene esperanza. Hermanos con COVID ahorita que le dijeron, no, mire, se complicó y usted no sale. Hemos visto cómo Dios cambia incluso eso. Si nos tomamos, no en la palabra del experto, no en la palabra de lo que dice la sociedad, no en la palabra, sino cambiamos nuestra mente y nos tomamos a la fidelidad de Dios, eso va a cambiar. Y la otra es el corazón, hablamos de la mente, ¿verdad? No dejar que los pensamientos del enemigo lleguen, no dejar lo que aprendimos como proceso natural rija nuestra vida, sino que nos sumerjamos en el proceso de Dios, que va contra toda naturalidad, que va contra toda lógica, que va contra toda pues expectativa, ¿verdad? Dios hace, es poderoso y Él cambia. Y los milagros que se han plasmado en la Biblia se han dejado con el propósito de que nosotros empecemos a disfrutarlos también y los creamos y los vivamos. Y dejamos como segunda parte el corazón. Miren, el corazón está en los sentimientos. Dice, de la abundancia del corazón abra la boca. Entonces lo que nosotros confesamos es lo que está guardado en el corazón. Y como leíamos en el verso, era estando plenamente convencidos en la mente y en el corazón de que Dios es poderoso para levantar incluso a los muertos, para cambiar la situación. Pero acuérdese del verso que dice Jeremías 17:9. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy
la debida recompensa según lo que merecen sus acciones. Entonces, mire, al Señor no le podemos esconder nuestro corazón. Él sabe lo que verdaderamente sentimos. Y aunque afuera con una sonrisa y con una confesión que tratemos de hacer alardes de fe, confesemos las situaciones, el Señor conoce el corazón. Y lo mejor que podemos hacer es llegar nuevamente como el muchacho o el papá del muchacho endemoniado que le dijo, Señor, yo creo, pero ayuda en mi incredulidad. Puede llegar y decirle, Señor, tú me prometiste esto, pero yo en el fondo sinceramente no lo creo. Ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame a que mis ojos sean abiertos para que yo pueda ver lo que ya está delante de mí si ya vino. Y si no ha llegado, ayúdame a fortalecerme en fe como Abraham, esperanza contra esperanza, con la certeza de que si tú prometiste, esa es mi garantía, ese es mi seguro, esa es mi forma de que yo pueda seguir esperando aún en contra de toda situación contraria. Miren, hermanos, estamos viviendo un tiempo final, glorioso, decisivo, un tiempo en el que nos toca meternos de cabeza con el Señor, olvidando tal vez las situaciones que están alrededor. Dice la palabra, acuérdese, busquen primeramente el reino de su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Métase en la palabra, escudriñe la escritura, pídale a Dios que le habla, ore. Mire, en medio de toda esta pandemia, el Señor nos la puso bien fácil, porque antes, pues, si usted quería buscar al Señor, tenía que ir a la iglesia, esperar a que hubiera un servicio en la iglesia y llegar. Ahorita están en internet y puede usted conectarse. Si usted ahorita en la mañana necesita al Señor, puede buscar el servicio del domingo, todos los que hubieron, los del sábado, cualquier momento, y escuchar la palabra. Si usted quiere orar y meterse en oración, mire, hay oración a las 5:30 de la mañana, lunes, miércoles, jueves y viernes. Y no es que, o sea, mejor sería que lo hiciera en el momento que están conectados, pero si no pudo, conéctese más tarde y conéctese en oración, en intercesión. El Señor va a ir trabajando esa necesidad de orar. Puede buscar la palabra, puede buscar oración, puede abrir su palabra en cualquier momento y conectarse con el Señor. No la pusieron fácil. Solo depende de nosotros el querer hacerlo. Y dice la palabra también que el Señor pone el querer y el hacer. Entonces, si no tiene fuerza, no tiene ganas, no tiene ánimo, clámele al Señor y Él pone el querer como el hacer. Pero estamos viviendo un tiempo de definición, un tiempo de tomarnos la palabra y decirle, Señor, ayúdame a estar plenamente convencida en todo lo que tú has dicho acerca de mí, a vivir en ese pleno convencimiento de fe como debe vivir un justo, a caminar dando pasos seguros, firmes en ti, a no, como hizo Abraham, ¿verdad?, no titubear con incredulidad, no dar chance a que nuestra fe mengue, o como hablábamos la semana pasada, no tener una fe menguada, compartida, que duda, que cree solo ciertas cosas, sino una fe sólida para poder arrebatar y alcanzar todas esas bendiciones y promesas que tú has dado para nosotros. Y entre ellas, el poder ser tomados por justos y tomados por dignos, incluso de escapar de las cosas que vienen para la humanidad. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo y vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude. Mire, yo creo que aunque hayamos caminado en fe y nuestra fe madure, necesitamos más. Yo necesito más fe y usted necesita más fe. Y solo el Señor nos puede ayudar a que sea nuestra mente y nuestro corazón transformados. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por la bendita palabra que tú nos has dado, Señor, porque nos has hablado a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Yo vengo suplicándote, Señor, que nos ayude, Señor, junto con mis hermanos, a poder vivir en ese pleno convencimiento, Señor, de que poderoso eres tú, Señor, para cumplir lo que has prometido. En ese pleno convencimiento, Señor, de que tú has trabajado en nosotros y nos seguirás trabajando hasta llegar a la estatura que tú ya preparaste para nosotros, Señor. Como tú ya nos viste, justificados, Padre bendito, a vivir en ese pleno convencimiento, Señor, para que podamos recibir cada una de las promesas, Señor, que tú nos has dado. A que en lo que falta, Señor, de este año de la recuperación, Señor, podamos recuperar aquellas cosas que se habían perdido, Padre. En el nombre precioso de Hijo Jesús lo ponemos delante de ti, Señor. Y aprovechamos también este tiempo, Señor, para rogar por nuestra nación, Señor, conforme a tu bendita palabra, Señor, convencidos de que lo que tú dices, tú lo cumples, Señor. Venimos invocando tu nombre, Señor, y rogando, Padre bendito, para que tú mandes sanidad, Señor, en medio de tanta enfermedad. Para que esta pandemia, Señor, cese, así como empezó, Señor, termine, para que tú des la orden, Señor, de que termine, que pare, Padre bendito, en el nombre de Jesús, rogándote, mi Dios, por todos aquellos que están enfermos de COVID, Señor, para que puedan recibir paz y consuelo, Señor, para que puedan tener paz en su corazón, Señor, y no temor a la enfermedad, Padre bendito. Aquellos que están, Señor, ya en un estado terminal,
donde tal vez los médicos le dijeron que no hay esperanza, que puedan esperar contra toda esperanza, Señor, y su fe los ayude a recibir, Señor, esa sanidad, Padre bendito, en el nombre de Jesús. También te pedimos por todos aquellos enfermos, Señor, no importa de qué enfermedad, que han sido desahuciados, Señor, que han recibido una palabra contraria a lo que tú les habías dicho, Señor, que tú les recuerdes en su mente y en su corazón lo que tú decretaste para sus vidas, Señor, y que en esa convicción de fe puedan recibir, Señor, sus promesas, Padre, su sanidad, su oportunidad, Padre. En el nombre de Jesús, te damos a ti, Padre, toda la gloria y toda la honra, Padre bendito. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor por esta bendición y si el Señor lo permite, nos vemos el próximo martes, ya sea virtual o presencialmente cuando el Señor nos lo permita. Bendiciones, hermanos.